pero sí es una estupidez. O sea, si estamos hablando hasta de la crisis del IES, ¿cómo trabajadores por contrato por hora van a mejorar las condiciones del IES? Claro. No se van a mejorar. Este es un espacio sin filtros, solo conversaciones llenas de energía, ideas locas y risas. Acompáñanos a romper moldes, destruir tabúes y desafiar lo establecido. Porque aquí nada está dicho. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo bonito? Nuevamente estamos en un episodio más de Nada está Dicho. Nuevamente regresamos después de unas semanas como complejas y ya estamos a pocos semanas de tomar una decisión, que el pueblo nuevamente regrese a las urnas. Y eso nos llama a nosotras como mujeres responsables a abrir este debate también. Nosotros cuando hablábamos y cuando estábamos conversando en qué hacer el podcast, cómo realizarlo, decíamos como vamos a hablar de todo. Y hablar de todo también es tener estas posiciones que está sucediendo en la vida del país, desde nuestras anécdotas, pero también de lo que está pasando socialmente. Mi nombre es Cris y les damos la bienvenida a todas, a todos, a todes en este episodio nuevo. Bueno, gracias por estar aquí una vez más. Mi nombre es Gaby y queremos dar la bienvenida a nuestro invitado que nos va a aportar un poco o mucho sobre, ya nos va a contar un poquito sobre esta parte más política y que queremos también, como dijo Cris, tocarla para que podamos abrir este debate, que ustedes conozcan, que estén más informadas e informados. Bueno, yo quiero empezar diciendo que yo le conozco a este hombre hace unos 5 años, 6 años atrás en la lucha defendiendo a los obreros, a las obreras, defendiendo luchas sociales, ¿no? Porque muchas veces nos movilizamos no solo por nuestras causas, sino por las causas del pueblo. Y representa y es parte de una de las centrales sindicales más importantes, creo, a nivel nacional, y es parte del Frente Unitario de Trabajadores. Y con ustedes queremos presentarle a nuestro compañero Edwin Bedoya. Edwin, quiero que te presentes y nos cuentes qué es la central, quiénes están organizados en la central, dónde nomás tiene la incidencia, sus luchas. Bueno, mi nombre, como decía Cris, y muchas gracias primero por la invitación a este podcast. Me parece que esta novedosa forma de transmisión mediáticamente es el único camino, digamos, que tenemos las organizaciones también para poder hacer una nueva forma de comunicación, yo creo que más democrática incluso. Como decía, mi nombre es Edwin Bedoya, yo soy dirigente de la CEDOCU, soy vicepresidente nacional. También tengo la presidencia actualmente de Pichincha, de la Federación de los Trabajadores aquí en Pichincha. Yo vengo de la General Motors, fui obrero, trabajé 26 años en la General Motors, de ahí fui algunas veces secretario general. Esa es mi trayectoria en la lucha sindical. En la lucha urbana, digamos, hemos estado, yo fui parte de las organizaciones urbanas de cultura, hacia música, teatro, zancos, etc. ¿Quién te viera? Sí, yo también me viera. Completo, Entonces, sí, tengo, digamos, motivaciones para estar en la organización social. Hemos apoyado a varias organizaciones sociales, culturales en todo esto, lo que es la democratización de la cultura, los derechos de los trabajadores, de hombres y mujeres. Entonces, frente a este panorama hemos estado en nuestra central sindical, agrupa casi todos estos sectores. Yo realmente a los 17 años conocí a la CEDOCUD. Ahí en la CEDOCUD había... Ya voy a los 59. ¿Ya? ¡Wow! Y en la CEDOCUD había un grupo de música que se llamaba Ollantay. Era música y teatro. Entonces ellos un poco nos motivaron para estos temas. Ellos trabajaban con los barrios. En ese entonces el movimiento obrero trabajaba con barrios, en la toma de tierras, ahí había los barrios de la Internacional, que eran barrios obreros, la Quito Sur, que era barrio obrero, la lucha de los pobres, que nació como una iniciativa del barrio obrero. Entonces nosotros estuvimos presentes con artistas ahí apoyando este tipo de luchas. Entonces la CEDOCUD justamente es precursora, digamos, como otras centrales sindicales, no solo del tema sindical, sino también de la lucha obrera, que nace prácticamente alrededor de las industrias. En la época de sustitución de importaciones se crearon varias industrias, tanto a la periferia del norte como del sur de la ciudad. Entonces ahí surgieron varios sindicatos de diferentes ramas. Actualmente, en la época de Borja, se echó abajo todo
todo este tema de las empresas. Muchas empresas quebraron, los sindicatos fueron igual desapareciendo y quedamos reducidos de alguna manera, pero yo creo que el afán de lucha no se ha reducido hasta ahora. Tanto es así que, bueno, en particular la CEDOCU está conformada por agrupaciones sindicales del sector público y privado. Tenemos, hemos hecho un análisis técnico y estadístico. Somos la central que más agrupa organizaciones del sector privado. Estamos conformados por empresas transnacionales importantes. Y es bien complejo que en el sector privado se organice, ¿no? Porque yo tenía ahí una empresa que yo conozco de papelería, que cuando quieren formar un sindicato, ya se enteran quiénes están queriendo formar y les votan, o sea, literal, por eso es como tener al parecer no habría la famosa lista negra que saben decir que existe y existe en la realidad, porque por ejemplo nosotros tuvimos un caso de Novacero y hicimos el sindicato, la empresa prácticamente que era de un grupo económico importante, es de un grupo económico importante aquí del país, les votó a todos y les puso en la lista negra, cosa que los compañeros que fueron despedidos fueron a buscar trabajo en otros lados y no les daban, porque la empresa se comunicaba con las otras empresas. O sea, la lista negra no solo es dentro de la empresa, sino que es fuera con los proveedores, con los que trabajan con estas empresas. Entonces sí hay esta mala fe, digamos, del sector empresarial. Nuestro sector empresarial realmente es muy retrasado en el tema de derechos. Bueno, yo digo, quizá pueda ser normal desde su lógica, pero en cambio en el mundo sí se respeta de alguna manera el hecho de que exista un sindicato y exista la contratación colectiva. Aquí tenemos sindicatos, pero no todos. El hecho de tener sindicatos te garantiza tener contratación colectiva, que ese es otro paso que tenemos que dar. ¿Qué es la contratación colectiva? Lo planteo eso porque como nos ve mucha gente, así es. y a veces desconocemos, y con esto nos vamos derrumbando, porque es muy importante este tema de la contratación colectiva, el tema del trabajo, y de ahí vamos al tema de las preguntas de la consulta popular, porque es parte de esta regresión de derechos en cuanto a las preguntas que se nos va a hacer a nosotros y todos los que nos están viendo vamos a tomar decisiones, menos los jóvenes, que si es que a partir de los 16 años pueden votar, entonces vale también que conozcan las preguntas y sobre todo estas que nos inquietan a nosotros. ¿Qué es la contratación colectiva y qué representa en los actuales momentos? A ver, la contratación colectiva está inscrita dentro de uno de los convenios fundamentales del trabajo, donde está la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo internacional tripartito donde se generan las leyes, digamos, para el mundo en materia de derechos laborales. Y uno de los convenios es el convenio 87 de libertad sindical y el convenio 98 de acceso a la negociación colectiva. La negociación colectiva, tú presentas al empleador un pliego de peticiones para mejorar tus condiciones de trabajo acorde al crecimiento importante que tiene la empresa, es decir, prácticamente buscamos con la negociación colectiva una equitativa repartición de la riqueza dentro de las ganancias que recibe la empresa. Entonces la negociación colectiva viene a ser, como digo, un pliego de peticiones para mejorar las condiciones, no solo económicas, sino todas las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias. Esa es la negociación colectiva. O sea, en una empresa nos reunimos las 3 personas y nosotros le hacemos una lista, ¿no? Por ejemplo, horarios justos, que si es que nos quedamos más de las 8 horas que nos paguen las horas de extras, el tema de la seguridad social, etc. Eso conllevaría el constituir un sindicato y con eso la contratación colectiva. Sí, así debería ser, pero en otros países se lo hace así, pero aquí en el país, para tener negociación colectiva, primero el hecho de constituir un sindicato necesitas 30 personas para hacer el sindicato, pero para tener acceso a la negociación colectiva tienes que tener la mitad más uno del total de todos los trabajadores. Es decir, si una empresa se conforma por 100 trabajadores, si tú conformas con 30 el sindicato, no es que ya tienes negociación colectiva. Tienes que afiliar a 51 trabajadores o trabajadoras y ya puedes presentar este pliego de negociación colectiva con el empleador. Y eso es dificultoso porque muchos de los empleadores, para que no tengas la mitad más uno, o te despiden o contratan más trabajadores nuevos. Y claro, el trabajador nuevo siempre no se va a exponer a afiliarse a la organización porque expone su estabilidad laboral. Es nueva. Claro, entonces ese es un poco el escollo que tenemos. Por eso digo, existen sindicatos, pero no todos los sindicatos tienen negociación colectiva.
Más aún, acordémonos que en la época de Rafael Correa les eliminaron la libertad sindical y de acceso a la negociación colectiva a los servidores públicos que tenían antes de Correa, había la negociación colectiva. Ya. Entonces les quitan la libertad sindical, con lo que se redujo también el número de compañeros que estaban afiliados a organizaciones sindicales. Ah, ok. Entonces, en este contexto, nosotros, como les decía, tenemos dentro de la CEDOCUD de estos dos tipos. Si bien es cierto, nosotros tenemos organizaciones que están incluso ligadas a las empresas transnacionales, pero también es más complejo, es más diverso. Esta diversidad mismo la hace compleja en las negociaciones, porque hay una forma de negociar el contrato colectivo en el sector privado y otra forma en el sector público. En el sector público se ha hecho muy complejo desde Correa, puesto que ahí tenemos dos filtros. El filtro que es del Ministerio del Trabajo, de acuerdo a un decreto te dicen que estos son privilegios y no puedes acceder, entonces te mandan devolviendo el periodo de peticiones. Y el otro filtro que es del Ministerio de Finanzas, que te dice, de acuerdo a un decreto 054, que te dice hasta dónde económicamente pueden darte el aumento de sueldo, los subsidios o todos los otros beneficios. Yeah. Y eso hace que se dificulte la negociación colectiva, porque tienes un cuarto actor que te dice que a pesar de que te pusiste de acuerdo con el empleador en la negociación colectiva, ya llegaste a un acuerdo, puede el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Finanzas decirte no, usted no tiene el presupuesto. Yeah. Entonces, eso ha hecho que muchos de los contratos colectivos estén congelados 5, 6, hasta 7 años. Yeah. Entonces, ese es el problema, y justo yo le oía a la ministra por el tema de los sueldos dorados y todo eso. Pero claro, cuando un trabajador no recibe en 6, en 7 años y al octavo le resultó el juicio a favor y tiene que pagar la empresa, claro, paga con retroactivo. Claro. Y claro, y esa es una pérdida, claro que es para la empresa pública y para el Estado, pero es la irresponsabilidad del patrono y del Ministerio de Finanzas o del Trabajo, de no dar viabilidad a que la negociación colectiva tenga una libertad, como lo dice la OIT, la libertad de negociar. Es decir, nos ponemos de acuerdo gerente y empleadores y trabajadores y sale la negociación colectiva. Puede demorarse en la negociación 4 o 3 meses, pero ya sale. Claro. En cambio aquí existe un cuarto actor que no está negociando, sino que es el que te determina si te dan o no te dan los recursos para acceder a ese negocio. Bueno, creo que por eso es muy importante el tema de organizarse dentro de los sindicatos, tanto en la empresa pública y privada, pero también esto nos lleva como al derecho a un trabajo digno, estable, con sueldos dignos, con unas jornadas adecuadas. Y lo que nos movía a nosotros era de que eso ahora, en los actuales momentos que vive el país, está en riesgo. Está en riesgo por esta consulta popular que se viene este 22 de abril. El 22 de abril, que vamos a la consulta popular y que hay una consulta donde hay 11 preguntas y de las cuales, entre todas, que yo creo que a veces redunda en el tema de, obvio que nosotros queremos seguridad. Y eso incluso no debería consultarse porque ya está en la Constitución. Pero lo que llama la atención son 2 preguntas que están dentro de esta consulta popular. ¿Cuáles son las preguntas, amiga? Ahora vamos a ver las preguntas, que es la D y la E, ¿no? La 3 y la 4. ¿Qué dice la 3? ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Esa pregunta, ¿a qué se referiría? A ver, este tema del arbitraje es poner un tercer actor, que sería un juez internacional en el tema de los negocios, para decir que un país, si se denuncia una empresa que un país ha incumplido un contrato por una inversión, el país tiene que retribuirle con esta pérdida de la inversión. Wow, yeah. Y esto me parece que no debería ser. ¿Por qué? Nosotros tenemos leyes, constitución, como tienen todos los países, y las reglas están claras cuando un país viene a invertir. Entonces yo, una empresa transnacional, voy al Ecuador, veo la ley que me ampara para poder formar una compañía ahí y veo en qué condiciones voy a ir. Entonces yo acepto, cuando voy a este país a invertir, las condiciones que están en determinadas leyes. Que hay inseguridad jurídica, esa es otra cosa. Pero yo ya veo la ley, no es que me voy a ciegas a decir, vean, aquí están 5 millones de invierto y cierro los ojos y después digan, no, me están irrespetando el contrato. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? A ver, el que viene a invertir tiene que respetar las leyes del país. ¿Ya?
Entonces no tiene por qué haber un tercer árbitro que me diga, no, usted se ha irrespetado, hay una denuncia internacional y como usted está ligado a este arbitraje internacional porque usted firmó el acuerdo para que su país sea prácticamente visto por una acusación de alguna empresa porque haberle perjudicado en tal o cual inversión. Entonces, cuando un país denuncia, sabe que el Ecuador no me permitió seguir con los trabajos porque dice que estoy contaminando el medio ambiente, entonces él va y denuncia, la corte le va a dar la razón, porque además los jueces son parcializados, no es que tienen jueces los países, sobre todo subdesarrollados, no tenemos estos jueces que puedan decir que vayan a velar por el bienestar de los países. En muchos países ya ha pasado que los arbitrajes internacionales lo que han hecho, sobre todo en países de las vías del tercer mundo, han perjudicado y han dado la razón a empresas transnacionales, mientras que este tipo de inversiones que sobre todo han sido en empresas mineras han dejado contaminando el medio ambiente y se han ido cobrando al país una supuesta violación al contrato, pero sobre todo perjudicando en el deterioro del medio ambiente. Y es lo que está pasando aquí, ya pasó con Odebrecht, está pasando ya con el tema petrolero con Texaco, donde nos dejaron dañando el medio ambiente y vino un juez y dijo tienen que pagarlo porque Texaco dice que les han suspendido el contrato. Entonces me parece que este tipo de arbitrajes lo que hace es perjudicar al país. Nosotros decimos, las reglas están claras, que como digo puede haber inseguridad jurídica, esa es otra cosa, pero cuando una empresa transnacional viene a invertir, tiene que ceñirse a las reglas que tiene el país, y punto. O sea, no hay pie atrás. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que este arbitraje está dedicado justamente a estas empresas transnacionales mineras. O sea, hablemos clarito el tema. Si es que una empresa minera, toda empresa minera va a dejar contaminando el medio ambiente, porque muchas de las empresas mineras, sobre todo en el tema de sólidos, de empresas mineras de sólidos, necesitan agua y necesitan elementos como el cianuro para limpiar el mineral. Entonces, esos elementos son los que contaminan el agua y por eso es que justamente las comunidades se oponen a este tipo. Entonces, si es que viene una empresa si es que el Ministerio de Medio Ambiente fuera soberano y dijera, ¿sabe qué? Suspendemos las operaciones porque esto está contaminando los ríos y las aguas. Entonces esta empresa dice, me voy, como ustedes han firmado el arbitraje internacional, me voy donde un juez internacional y le digo, sabe que me suspendieron la operación y por tanto el país tiene que retribuir por 200 o 300 millones de lo que sea, porque no me dejó seguir operando. Pero no ven el impacto que tuvo en el tema del medio ambiente. Entonces, básicamente el arbitraje perjudicaría a todos los países y perjudicaría al Ecuador, porque hemos vivido este tema de arbitraje, lo vivimos, como digo, en el pasado, y me parece que es asegurar los negocios, pero sobre todo dejar, digamos, en la impunidad todo el daño ecológico que va a generar esta empresa, sea cual sea la minera. Ninguna empresa minera de alguna manera puede decirse que sea responsable o que se haga responsable de los efectos. Toda empresa tiene un impacto negativo, más o menos, pero tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Y las empresas mineras se ha visto que en el mundo son las que más generan deterioro del medio ambiente. Por eso dicen, toda mina contamina, ¿no? En cualquier espacio. Y solo para un ejemplo, en el Perú, cuando hubo esta empresa de cobre, que no recuerdo en este momento el nombre, más o menos en los años 30, 40, en el Perú, en la zona de Hilo, y ustedes pueden googlear ese tema, en la zona de Hilo había como 2 lagunas y había como 3 ríos. Se instauró la empresa minera y creo que en menos de 5 años se desecaron los ríos, se desecaron las aguas, porque salió una ley de aguas que protegía a las mineras para que utilicen el agua para limpiar el mineral. Y ahí utilizaban el arsénico, es decir, esa agua era utilizada, limpiada, y cuando empezaron a protestar la comunidad de Hilo, la empresa lo que hizo es regresar esa agua contaminada a la población. Y era una nube de polvo y toda esa generación tiene cáncer. Claro, tiene cáncer los pulmones y porque consumían el agua contaminada. Entonces, es más, todo ese impacto no solo es que quedó en el Perú, porque 100 kilómetros de playa hasta Chile estaba contaminado y es muerto. Entonces, si ustedes ven solo esa mirada de lo que pasó en el Perú, esto puede pasar acá. Es decir, nosotros tenemos ríos, lagunas,
y esas aguas pueden ser contaminadas, después no pueden servir para el consumo. Ujú. Entonces, ese es el peligro que de las empresas, como digo, de sólidos, sobre todo de cobre, de oro, porque requieren el agua para lavar y también adicionalmente les requieren también de estos químicos para limpiar. Y son estas empresas extranjeras que más de estos temas ambientales, del extractivismo, son las que se benefician en cuanto a esta pregunta, ¿no? Porque sí deja abierta la puerta a lo que tú dices, ¿no? Que cualquier empresa de cualquier país venga y no se siente conforme por cualquier cosa. Simplemente coge, se va y dice, no, ustedes me incumplieron, me pagan. O sea, y dejan todo este impacto ambiental, este impacto económico en algunos de los casos, porque ya no simplemente arrendamos o alquilamos el espacio en infraestructura, sino ahora incluso les pagamos. Claro, le estamos pagando, pero adicional a eso es que la remediación ambiental es, la remediación ambiental primero que es cara y segundo que es bien larga. Uh-huh. Es decir, para recuperar un terreno es, no sé, te puede llevar hasta un siglo de recuperación del suelo para que pueda ser productivo o pueda ser habitado por los diferentes microorganismos, animales, plantas, etc. Entonces, sí es un impacto grande que puede deteriorar el país en el tema del medio ambiente. Yeah, entonces, y también creo que también es fundamental esta de la autodeterminación de los pueblos, o sea, el tema de que no necesitamos un arbitraje, una tercera persona para que el pueblo ecuatoriano puedan tomar sus propias decisiones tranquilamente, ¿me entiendes? Porque este tema de mediar, yo le hacía relación en algún momento de que esto también me sonaba cuando el gobierno en plena crisis de violencia que se vivía en enero empezó a llamar a todos los otros países que vengan a intervenir, entonces, que Brasil, que Argentina, que Estados Unidos, entonces, o sea, él con su afán, según él, como para mitigar el tema de la violencia, venga cualquiera, ¿no? Claro. Entonces, y los impactos y la violencia que se vive y que traen también estos terceros, ¿no? Que lo que tú decías, no necesariamente van a velar los intereses del pueblo en general. Claro, pero si ahora sin el arbitraje vemos que los gobiernos votan a favor de las mineras, es decir, ahora yo les decía, tuiteaba en la red X, que ahora se llama la X, y reXaba. Y ponía yo un comentario, decía, ya no hay policías ni militares en las ciudades porque toditos están en palo seco. Entonces me parece que, claro, priorizan el tema de la represión a las comunidades que están defendiendo esta lucha contra las mineras porque va a contaminar el medio ambiente, a el tema de la delincuencia y el incremento de la delincuencia, que también ese es otro cuento que se ha generado. Entonces sí hay que ver, y el país tiene que tener claro lo que nos están preguntando, y más aún cuando la estrategia del gobierno ha sido instaurar este tipo de preguntas, en un listado con el tema mezclado con el tema de seguridad. Eso es estratégico. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver el tema del arbitraje con el tema del trabajo por horas. Claro. Nada tiene que ver la seguridad, digamos, en materia de preguntas, digamos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, como sabemos, en una consulta popular de 11 o 7 preguntas del ciudadano, lo que va a hacer es no aburrirse y coger y rayar todo. Por supuesto. Entonces, eso nos perjudica a quienes estamos luchando en contra del tema del arbitraje y el tema de la contratación por horas, porque las otras preguntas, si tú te pones a leer, tranquilamente podría haberlo hecho vía decreto o lo había podido discutir en la asamblea, pero no, esa es parte de la estrategia. El otro aspecto también que me parece que hay que verlo, no es que es nuevo esto, acordemos que esto no es nuevo. Hay una pretensión desde las transnacionales, desde las élites económicas que están interesadas en este tipo de negocios, digamos, de la minería, y que también hay una presión del FMI también para que se instauren este tipo de cosas, porque vamos a dar un préstamo, pero si bajas, acuérdense, si bajas los sueldos de los trabajadores, porque estamos en dolarización y sus sueldos son más altos, entonces ustedes tienen que bajar el tema de los sueldos. También tienen que bajar las indemnizaciones, también tienen que subir los años de jubilación. O sea, todo tiene, esto si miramos atrás, esto nos han pedido siempre. Y ahora con el tema de la delincuencia, lo que tratan es de aprovechar el miedo que tiene la ciudadanía y este tema de decir una verdad más de 100 veces
para que sea una mentira más de 100 veces para que se convierta en verdad, decirnos que no, que si es que no hay estas reformas, la inseguridad se va a ir por los suelos y prácticamente vamos a... Y somos responsables nosotros. Y somos los responsables de ustedes porque no dejaron votando el sí en la consulta popular. Hemos hablado de la pregunta 3, donde se plantea el tema del arbitraje, y ya hemos hecho como estas reflexiones, por qué nosotros nos cuestionábamos y decíamos por qué votar no en esta pregunta, no en esta particular. Pero hay otra pregunta que, con todo lo que hablábamos desde el inicio, de lo que decíamos, el derecho a la contratación colectiva, lo que yo te conversaba, ¿no? Lo que sucedió el 8 de marzo, donde las mujeres se tomaron las calles, y era una lucha fundamental, y la principal era una de las jornadas laborales, ¿no? Que tenían, siglos anteriores teníamos jornadas laborales de 16 horas, 14 horas, y la lucha del inicio del 8 de marzo era por jornadas justas, que era de 8 horas, ¿no? Y sueldos dignos. Y ahora en esta pregunta número 4, ahí, a mí como Cristina, como parte del movimiento de mujeres, movimiento feminista, me preocupa porque hay un retroceso en derechos. Entonces, en la consulta popular, ¿qué nos dice la pregunta 4? Dice, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el anexo 4, el cual no está aquí? El anexo no está aquí. Y los anexos son los pequeñitos que incluso... Las letras pequeñitas del contrato que mal nadie hecho. lee. Y son esos anexos que tampoco te habla o te clarifica lo que significa contratos en la práctica por horas, que lo dice textualmente. ¿Qué significa esta pregunta en los actuales momentos para las y los trabajadores? A ver, primero, a mí en lo particular y a nosotros nos llama la atención como CEDOCUD en que la Corte Constitucional no haya primero revisado legalmente, históricamente, lo que significa este tipo de preguntas. Porque si, acordémonos que en el 2008 votamos por una nueva constitución, es decir, ahí está la voz del pueblo en donde dijo que estos contratos son precarios. ¿Cuáles? Tercerización, trabajo por hora, contrato a plazo fijo. Ya eso se quedó, ya fue votado por la población, porque tuvimos un histórico en el gobierno de Lucio Gutiérrez en el 2005 al 2007, donde ya teníamos trabajo por hora y tercerización. ¿Qué significó en ese tiempo? No es que creció el empleo, apenas del 1%, pero lo demás fue precario. No es que se crearon nuevas empresas, sino veamos la estadística del mismo Banco Central. Es decir, el 1% de empleo en comercio y servicios. No es que se generaron nuevas empresas, nuevas industrias, nada. Entonces, la Corte Constitucional debía haber retrocedido, visto qué es lo que pasó, por qué se puso en la Constitución que era precario el trabajo por horas, y de ahí decidir. Entonces, a mí me parece que es una irresponsabilidad tamaña de la Corte Constitucional, porque además tenemos un artículo donde dice que todos los derechos tienen que ser progresivos y no regresivos. Entonces, la Corte Constitucional tenía que ver todos estos elementos para poder viabilizar el paso. Ahora viene el otro elemento. Digamos, concluyamos que el único hecho del trabajo por horas es tener un trabajador barato, de mano de obra barato, y un trabajador flotante. ¿Qué es un trabajador flotante? Es decir, que lo puedo contratar cuando quiera, como quiera, por las horas que a mí me dé la gana y pagarle lo que yo quiera. Eso básicamente que se constituyen. ¿Y quiénes son los que absorben este tipo de trabajo? Son los jóvenes y las mujeres, porque ese es el trabajo que van, como dicen, el trabajo que le va a aumentar el empleo a los jóvenes. Pero yo digo, el joven no va a decir yo voy a trabajar 3 horas en el mes, 4 horas en el mes y ya estoy satisfecho, porque en todo el mes no voy a llegar al salario básico, voy a llegar a menos incluso del salario básico. ¿Quién sabe una empresa turística o una empresa de ventas me contrate por 2 semanas y ya? O sea, se terminó, no me afiliaron al seguro, me dieron $10 o $5, creo que me decía la ministra de Trabajo por hora, y ya, pero no tengo, si yo sufrí un accidente por desgracia en este trabajo, no tengo riesgos del trabajo, no tengo protección,
no soy sujeto de crédito para poder comprarme una televisión, un teléfono, unos par de patines o algo que me pueda mejorar mi condición de vida, digamos, o darme un lujito de vez en cuando. Entonces no voy a poder ni irme de paseo porque no soy sujeto de crédito. Entonces, y lo otro es que no es que el joven va a ser siempre joven. O sea, yo digo, bueno, quiero tener estabilidad para poder hacer una casita, casarme, qué sé yo, pero no voy a tener estabilidad para poder tener todo lo que puedo tener si es que tengo un trabajo estable. Ningún banco me va a decir, vea, usted es trabajador por hora, le vamos a dar un crédito de tanto, no. Porque si usted trabajador por hora no tiene estabilidad, entonces no tiene ingresos fijos, entonces por tanto, cero crédito. Entonces, esas son las cosas. Entonces, me parece que esto lo que busca es precarizar las condiciones de trabajo. E insisto nuevamente, es un pedido del FMI desde hace rato y es una ventaja no para las pequeñas empresas, es para las grandes empresas maquiladoras. Es la que tiene. Recién se despidieron a 80 trabajadores de Aimesa. 80. Como aquí dice la Constitución, cuando contratas por primera vez, la empresa va a contratar 80 trabajadores más por hora. Y digamos que a mí me dijeron que la Kia me va a ensamblar un producto durante 4 meses y voy a contratar un trabajador por 4 meses. Y por hora, y le voy a pagar lo que a mí me dé la gana, sin seguridad social y con este tipo de contaciones. Entonces tenemos un mercado laboral flotante, rotativo, porque van a ser trabajadores que van a estar de un lado para otro, sin estabilidad laboral, entonces sin ninguna garantía. Entonces ese es el trabajo por hora que queremos. Entonces me parece que ahí sí debemos reflexionar. Es cierto, está hecha esta pregunta, como digo, con la trampa y con la estrategia de decir, vean, si no votan por esto, la inseguridad va a crecer. Entonces eso es lo que hay que explicar a la comunidad, y me parece que este tipo de programas mejora la comunicación con todos quienes nos están viendo y difundiendo este hecho, que el trabajo por horas va a significar precariedad laboral, pero sobre todo va a desmejorar la vida y la calidad de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Había el año anterior un dato estadístico, incluso yo hacía colación por estas opiniones que el gobierno de Daniel Noboa decía que si trabajamos duro, vamos a tener para el desayuno, el almuerzo, la cena y para el postre, ¿no? Entonces yo les decía, ya quisiéramos nosotros tener incluso para el postre. Muchas veces las familias comen una vez al día, 2 veces, o tienen que elegir entre desayunar, o tienen que elegir entre desayunar o tener para el pasaje, así nomás de sencillo. Y ahí yo, dentro de esta consulta, para responderle al presidente Daniel Noboa, ya que sus asesores no hacen muchas veces estas investigaciones, salía en el INEC mismo, mostraba que el 83% de personas que están activamente involucradas en el trabajo era ese 83% que no tenía, por ejemplo, las prestaciones adecuadas y los derechos adecuados en estos actuales momentos. Entonces yo me pongo a reflexionar, si sin esa ley, en los actuales momentos tenemos un trabajo que es informal, que la mayoría de este trabajo informal estamos las mujeres y la juventud, con esta trampa dentro de esta pregunta, se va a precarizar lo que tú dices más, el tema del trabajo, y tú nombrabas de ahí la juventud y las mujeres. En nuestro país el 40% somos mujeres jefas de hogar, y somos de esas mujeres que no tenemos trabajos estables y mucho menos sueldos dignos. Y somos de esas mujeres que deberíamos ser atendidas, una. En la otra es de que en nuestro país la canasta básica siempre está oscilando entre $700 a $800. Y muchas veces en los actuales momentos, en las condiciones que nos encontramos en esta vinculación laboral, muchas veces incluso juntando 2 personas que trabajan, no llegamos ni a la canasta básica. Trabajar por horas es una precarización, por supuesto. Y me preocupa sobre todo lo que tú decías, y yo no lo había como pensado en eso, el tema de los créditos, el tema de los derechos obtenidos laborales, ya cuando vas a cumplir una jornada laboral estable, el tema también de los préstamos que se da, y siento que el gobierno en las últimas declaraciones dice que nosotros somos unos exagerados los que planteamos. Revoltosos. Revoltosos, dijo. Revoltosos. Pero creo que el pueblo ha dado alguna lección en algunas consultas populares anteriores. Recuerda que hubo una consulta popular que el pueblo votó, por ejemplo, en las primeras sí y en las últimas no.
Así es. Creo que el pueblo también es sabio y es muy necesario como llamar, pero también pasa por este tema de difundir el tema de lo que se está consultando, de lo que se está preguntando, porque muchas veces se habla de los adendum. En los adendum no te garantiza el derecho y no obliga incluso al propio patrono, a la empresa, como tienes que contratarle, tienes que afiliarle, tienes que pagarle las horas establecidas, tienes que darle todas las prestaciones que requiere un trabajador. Ajá. No te reconoce y generalmente va a ser en este concepto que trabajadores flotantes, donde vamos a estar desprotegidos y desprotegidas. Y eso sí se te plantea un retroceso en los derechos laborales. Ahora, ¿cuál sería la respuesta frente a eso, no? También. Hay que ir desmintiendo todas las cosas que te dicen y te pintan. Por ejemplo, yo le escuchaba a la presidenta de la Cámara de Industriales decir, de la Cámara de Comercio de aquí de Quito, decía y contaba una anécdota de una sobrina que trabajaba en el Canadá o en los Estados Unidos y que trabajaba por horas. A ver, ahí sí aclaremos. Ventajosamente tenemos migrantes en nuestras familias. Yo tengo familiares migrantes en España y Estados Unidos. Yo antes de ver lo que decía, le llamé y le pregunté, le dije, ¿cómo es el trabajo en Estados Unidos? Me dice, no hay contrato por horas. Primero, no hay la figura de contrato por hora en ningún país del mundo. Ya. Que el valor de la hora sea distinta, o sea, el pago por hora es distinto. O sea, todos tenemos pago por hora. Me pagan por las 8 horas, por las 40 horas semanales. Nos pagan a todos. La diferencia de valor de la hora es otra cosa. Entonces me decía que en los Estados Unidos hay dos tipos de contrato. El contrato, bueno, mi inglés no es tan bueno, dice a half time, o sea, medio tiempo, me parece que es, y a full time, que son 8 horas. O sea, la condición es que el full time tiene que cumplir, o sea, las 8 horas y las 40 horas semanales, como lo determina la ley. O sea, no te pueden exigir trabajar menos porque es un contrato de full time. Así lo firmaste y te pagan las horas extras, obviamente. El contrato de medio tiempo, digamos, el de 20 horas a la semana, determina que no te pueden contratar por más de esas horas. O sea, no puedes trabajar más de 20, porque ese contrato ha sido firmado para medio tiempo. Nada más para ciertas determinadas ocasiones. ¿Ya? Pero es un contrato a medio tiempo. Y ahí no hay horas extras porque es contrato para medio tiempo para ciertas cosas. ¿Ya? En España también te dicen lo mismo. Pero cuando tú ves la legislación española, tú te topas con contratos como los que tenemos nosotros aquí, el eventual, el ocasional, el turismo. Existen allá y existen acá. Entonces, yo decía, bueno, entonces, ¿cómo así nos están diciendo que el contrato por horas ha sido beneficioso en otros países? Entonces, ahí por eso digo, hay que ir desmintiendo. Y también las condiciones, Claro. España, Estados Unidos, como un país como Ecuador, tercermundista, las condiciones. En el Ecuador nosotros tenemos, tenemos 41 contratos. Ya. En los últimos 4 años se firmaron 4 contratos, el de emprendimiento, el de turismo, el de empleo joven, ¿se acuerdan? Pero cuando vamos a las estadísticas, nosotros estamos viendo que el contrato que más utilizan los empresarios es el contrato indefinido, el contrato especial emergente y el tercero el contrato por obra o servicio determinado. Los otros del contrato que decían de la juventud, el contrato eventual descontinuo, el contrato turístico, 1.315 se han empleado desde el 2022. O sea, no se ha utilizado. Acuérdense que todo este tipo de decretos para mejorar los tipos de contrato de giro del negocio nos decían que va a mejorar la productividad, pero aquí están los resultados. No se han contratado más de 1.000 personas. Entonces, ¿cómo es que nos vienen a decir que con el contrato por horas, ni siquiera nos dicen en qué áreas, en qué industria? O sea, ¿por qué no nos dicen? Porque no hay una planificación. Si yo envío una ley, por lo menos planifico que en tal área, en tal sector se va a generar una industria tal y que va a requerir maquiladores de tal empresa y vamos a contratar 500,000 empleados por mes o por año, qué sé yo. Pero no hay ningún plan, solo te dicen que es el contrato por hora y te pintan que va a ser la dinamización del país por poco. Entonces, a mí me parece que esa irresponsabilidad de venderte este tipo de mentiras es eso. Tú decías algo importante en el tema de las mujeres. En el tema de la lucha de las mujeres, acuérdate que a las fábricas llevaban hasta los hijos. Claro. Y la lucha de las mujeres se estableció incluso guarderías para los hijos. Sí. ¿Qué contrato por hora? Dime una madre de familia, una madre soltera, jefa de hogar, ¿dónde le va a dejar a los niños? Si no peleamos por este tema de los derechos. Entonces a mí me parece que hay que ir desmitificando este tipo de cosas que están pasando en la actualidad
y que no ha dado resultado, los mismos contratos que los mismos empresarios de los gobiernos anteriores, porque han sido gobiernos de empresarios, no han utilizado. Quieren un contrato parcial, bueno, aquí están el contrato eventual, el contrato a domicilio, el contrato de emprendimiento, el contrato de aprendizaje, aquí están los contratos, ¿por qué no usan? No lo usan porque estos contratos sí tienen una facultad de que tienen una durabilidad en el tiempo y pueden pasar a ser indefinidos y por tanto ya genera una estabilidad. Claro. Entonces, eso es lo que no les estorba a los empresarios. Ellos quieren tener trabajadores robots, en donde les digan cuándo trabajar, cómo trabajar, dónde trabajar y las horas que tengan que trabajar, incluso sin pagarte horas extras. Que ya pasa, acuérdense que con la ley humanitaria se despidieron trabajadores de más de 25 años sin indemnización, porque les permitió la ley, y no es que la ley humanitaria todavía ha terminado. Entonces, eso es lo grave, insisto, y lo más grave es que no tiene protección de seguridad y salud. Tú sales a trabajar como trabajador por horas, y si te pasa un accidente, no va a haber, la empresa no va a poder responderte, ni el Seguro Social tampoco te va a responder. Eso quiere decir que si yo soy una trabajadora que trabajo, por ejemplo, 5, 10 años en la empresa, el empleador puede decirme en cualquier momento gracias para contratar a personas que trabajen por horas, incluso a mí misma, ¿no? Nadie te impide, porque ni siquiera en los adendum, en los que dicen los famosos adendum, está un freno, digamos, a esta restricción, o te dice, sabe que el trabajador por horas, te podrás contratar por horas durante, qué sé yo, 1 mes o 2 meses, nada más. O sea, ahí no te deja muy abierto el panorama. Entonces, claro, si, como digo, lo más grave es que tú puedas tener un accidente de trabajo y que esto no se puede. Y un accidente de trabajo implica que después del accidente no puedes encontrar trabajo. Por supuesto. Y lo que tú decías, ¿no? Esta ley humanitaria, y trayendo a colación con esta consulta ahora, si en la ley humanitaria, que era humanitaria, supuestamente hubo unos despidos masivos y hicieron esta trampa, ¿no? Porque también fue hecha para los empresarios, supuestamente para ayudar nuevamente a la reactivación económica. Nosotros ponemos el hombro, pero ellos siguen metiendo las manos a nuestros bolsillos. Y en ese caso hubo esta cosa, ¿no? Que si tú querías trabajar, te decían directa o indirectamente, te vamos a cambiar la modalidad. Y te quitaban, y ya no te contrataban y perdían los beneficios por años, por todo, y te cambiaban porque la ley les permitió. Y con este contrato y en esta consulta y con esta pregunta, también van a querer muchos empresarios hacer eso, ¿no? Preferirle te contrato por horas si es que quieres. Claro, porque esa es la amenaza. Y esa es la amenaza. Y lo que dicen es que, bueno, ahí si es que tú no estás de acuerdo, entonces decides no, puedes decir no, pero entonces... Pero la condicionante que te ponen es lo que decían desde el gobierno anterior, te dicen, preferible es tener un contrato precario a no tener trabajo. Pero, perdónenme, pero sí es una estupidez. O sea, si estamos hablando hasta de la crisis del IES, ¿cómo trabajadores por contrato por hora van a mejorar las condiciones del IES? Claro. No se van a mejorar. Porque el IES se sostiene por la contribución de los... Claro, tienes que tener más trabajadores activos, pero pagados el contrato por hora. Además, tendrían que hacer una reforma al IES para poder afiliar a estos contratos por hora. O sea, sí es complicado. Y la otra estupidez que yo sí lo digo porque sí suena duro, suena duro, pero sí es una estupidez enfrentarnos a trabajadores que tenemos empleo y a trabajadores que no tenemos empleo cuando dicen que los que tienen trabajo son privilegiados. Por Dios, el derecho al trabajo es un derecho que está en la Constitución. Entonces no pueden decirnos y querer enfrentarnos con los compañeros que están desempleados diciendo, vea, ellos son privilegiados porque tienen trabajo, cuando el trabajo es un derecho. Entonces, y me admira porque hay abogados laborales que lo dicen. Entonces, sí hay que un poco, como digo, cuestionar este tipo de aspectos con la dureza que debemos hacerlo, porque a nosotros nos viene lo duro, lo estamos viviendo, y por eso es que sí es un poco, ni siquiera sacar este tipo de palabras, porque yo creo que al pueblo hay que decirle con claridad las cosas que van a suceder. Y ahorita que mencionaste eso del Seguro Social, la cola que va a traer, ¿no? Porque si en efecto no hay liquidez, entonces eso quiere decir que de pronto y las pensiones jubilares bajen, entonces va a traer cola aparte del desempleo, etc. O sea, es un deterioro social, porque también se desmejora el tema de la educación, también se desmejora el tema de la atención a la salud. O sea, no va a haber inversión porque... A ver, el impuesto que más genera recursos, digamos que uno de los que más genera recursos al Estado es el IVA.
Si no tienes trabajadores que puedan gastar para consumir, no va a haber consumo, se reduce el consumo, por tanto no va a haber circulante, no va a haber impuestos que puedan sostener los presupuestos para la salud, para la educación. Ya no están quitando el tema del petróleo, ya están vendiendo, ya están queriendo privatizar, que son áreas que nos permiten tener y solventar los servicios sociales de educación y salud. Entonces se deteriora el tema de la salud y se incrementa la delincuencia. O sea, no es que se va a frenar, se va a incrementar la delincuencia. Bueno, creo que es muy interesante este tema, sobre todo de la consulta popular, porque estamos a pocas semanas de que se apruebe, de que nosotros vayamos nuevamente a las urnas, y creo que ¿cuál sería el mensaje final que le dejas a las personas que nos observan por este podcast? Bueno, yo creo que hay que decirles que hay que perder el miedo. Está mucho en juego, está en juego la vida de los ecuatorianos. La delincuencia no se combate con militares, ni con policías, ni reprimiendo a los campesinos, que por supuesto nuestra solidaridad con los compañeros. La respuesta es mejorar el tema de educación, presupuesto a la educación, a la salud e inversión para el empleo, sí, pero no precario. Entonces, el mensaje sería a perder el miedo, porque nos tenemos que salir a las calles, porque considero que es la única solución que les queda a los pueblos. Y sí, y de mi parte creo que para finalizar, ya hago un llamado a todas las personas que nos ven a que puedan leer lo que dice la consulta popular. Y sobre todo en estas preguntas 3 y 4 debemos de defender los derechos. Los derechos son progresivos y no regresivos. Estas preguntas denotan una regresividad en los derechos. En el caso particular de las mujeres, seríamos uno de los sectores más vulnerables si es que se llegara a aprobar. Por eso, honestamente y abiertamente, no sé lo que piensan ustedes, pero yo les invito a votar por el no en esta pregunta 3 y 4. Gaby, ¿te despides? Sí. Una vez. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por escuchar este tema tan importante. Y te invitamos también a suscribirte, a seguirnos, a comentar qué es lo que piensas también sobre estas preguntas de la consulta popular. Si es que tienes alguna inquietud, también déjalo ahí, y síguenos en las redes y comparte nuestro contenido. Muchas gracias, Edwin. Gracias también. Gracias por venirnos y nos vemos. Gracias. Chao.